Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. La narrativa pública que durante semanas alimentó revistas, portales y discusiones en foros virtuales ha experimentado un vuelco dramático que ahora explicita, con voz entrecortada y transparencia dolorosa, la propia protagonista, Hand Erzel. La actriz, célebre por su presencia imponente en pantalla y por una vida social que solía mostrarse sin recelo en redes, decidió poner fin al silencio y ofrecer una versión íntima y contundente de los motivos que precipitaron la separación de Hakan Sabanc, una ruptura que hasta ahora se interpretaba solo a partir de rumores y señalamientos discretos. Bajo la apariencia de una relación que deslumbraba a simple vista, viajes suntuosos a destinos exclusivos, fotografías compartidas que alimentaban la narrativa de pareja perfecta y apariciones conjuntas en eventos que acaparaban flashes, se incubó un conflicto recurrente que, con el paso de los meses, cobró dimensión suficiente como para quebrar la cotidianidad. Según el relato que Ande expuso entre lágrimas, el origen de la tensión residía en una mezcla de inseguridad y celos que tenían nombre propio. Kerem Bürsin, la figura vinculada a una relación anterior que, pese a haber sido clausurada en términos civiles y públicos, no dejó de proyectar su sombra sobre el presente. La confesión de la actriz no solo detonó titulares, reconfiguró las claves interpretativas sobre cómo las relaciones mediáticas soportan, o no, la presión de un pasado que algunos actores desean enterrar y otros, por diversas razones, no logran desactivar. Personas del entorno cercano a Ande revelaron que siempre que emergía el nombre de Kerem en una conversación, un reportaje o incluso en los comentarios de seguidores nostálgicos, Hakan experimentaba una inquietud que, lejos de resolverse, se acumulaba y encontraba cauces de estallido en discusiones privadas y enfrentamientos que resultaban, para la protagonista, imposibles de normalizar. A lo largo de la convivencia, la actriz intentó reiteradas veces delimitar su presente con gestos y decisiones orientadas hacia el futuro, nuevos proyectos, esfuerzos creativos, contratos que implicaban nuevos equipos y geografías. No obstante, la persistencia de comparaciones y la constante referencia al pasado funcionaron como un factor erosivo que desgastó su estabilidad emocional. Ande, según sus allegados, llegó a un punto de agotamiento donde la capacidad de decisión se vio nublada por la fatiga afectiva y la sensación de que su identidad sentimental era reducida a una comparación perpetua. En contraste, quienes conocen la postura de Hakan describen un cuadro doloroso pero distinto, un hombre que, a los ojos de su círculo íntimo, profesaba un apego real hacia Ande y que sufría por la percepción de rivalidad simbólica que el pasado de su pareja generaba. Esa mezcla de amor y desconfianza, lejos de resolverse mediante diálogo sostenido, se retroalimentó hasta cristalizar en conductas y reacciones que, según testigos, terminaron por socavar la confianza mutua. Así, lo que en apariencias era una disputa doméstica, adquirió la potencia de un conflicto emocional con resonancia pública. El detonante final, conforme a la información que ha trascendido, habría sido la reaparición pública del nombre de Kerem vinculada a un nuevo spot publicitario en el que Ande participaba. La reacción de Hakan fue entonces calificada por fuentes cercanas como explosiva y excesiva, y la actriz interpretó ese episodio como la constatación de que su presente sentimental quedaba condicionado de manera intolerable por la insistencia en un pasado que ella consideraba superado. Fue en ese punto cuando Ande decidió poner un cierre rotundo a la relación, pronunciando la frase que encerró todo: no quería continuar viviendo a la intemperie de recuerdos ajenos. La repercusión en redes sociales fue inmediata y polarizada. Miles de mensajes de apoyo hicieron sentir a la actriz la solidaridad de sus seguidores, mientras que otro sector del público dedicó críticas y conjeturas tanto hacia Hakan como hacia la persistencia simbólica de Kerem en su biografía afectiva. Entre declaraciones de admiración por la valentía de Ande y acusaciones de que la nostalgia por una relación anterior seguía latente,
El debate público evidenció una vez más cómo la exposición masiva convierte los conflictos personales en materia de escrutinio colectivo. Por su parte, Akan optó por el silencio público, una decisión que algunos analistas interpretan como una estrategia de contención y prudencia comunicativa, mientras que otros la leen como la señal de un proceso interno de resignación o de dolor intenso que prefiere resolverse lejos de cámaras. El silencio no ha frenado, sin embargo, las especulaciones. Voces del entorno se preguntan si habrá espacio para una reconciliación, si la distancia temporal y un trabajo terapéutico podrían allanar el camino para un reencuentro, o si lo acontecido marca, de forma definitiva, un punto de no retorno en la vida afectiva de ambos. Más allá de los nombres propios y de las anécdotas que los rodean, la historia plantea interrogantes sobre las fronteras entre lo íntimo y lo público en la era de la viralidad. ¿Hasta qué punto la memoria colectiva y la reconfiguración permanente de narrativas en redes condicionan la posibilidad de amar sin ser ceñidos por etiquetas previas? ¿Qué herramientas se necesitan para reconstruir confianza cuando una parte de la audiencia insiste en reproducir el pasado como si fuera el argumento determinante de cualquier presente? La comunidad digital, por su parte, ha mostrado un abanico de reacciones que va desde la empatía incondicional hacia Ande hasta la suspicacia y la curiosidad morbosa. Esos extremos reflejan la complejidad de un fenómeno donde la celebridad es, a la vez, víctima y protagonista de la exposición. En ese contexto, la declaración pública de la actriz supone un gesto de transparencia que, para algunos, limpia la escena y, para otros, plantea nuevas preguntas sobre procesos afectivos no resueltos. Si sigues estas historias y deseas mantenerte informado sobre desarrollos posteriores, suscríbete a nuestro canal News Around, activa la campana de notificaciones para recibir cada actualización. Si quieres apoyarnos directamente, haz clic en el botón unirse para convertirte en miembro y acceder a contenido exclusivo. No olvides dejar tu me gusta si este análisis te resultó útil y compartir el video para que más gente pueda unirse al debate. Tus reacciones y comentarios impulsan nuestra cobertura y nos ayudan a elegir nuevas historias con la comunidad. Finalmente, queremos que formes parte de la programación. ¿Qué figura del firmamento artístico turco te gustaría que abordáramos en el próximo video? ¿Prefieres un reportaje sobre trayectorias actorales, un análisis de rupturas mediáticas o una investigación sobre la influencia de las redes en la construcción de imágenes públicas? Déjanos tus sugerencias y votaremos las más populares para producir el contenido que la audiencia realmente demanda. En síntesis, la ruptura entre Andersel y Hakan Saban constituye un caso paradigmático donde los celos, la presión del pasado y la exposición mediática confluyeron hasta provocar la clausura de una relación que, en apariencia, prometía permanencia. La confesión pública de Ande, pronunciada con emoción y determinación, marca la transición hacia una etapa que ella misma ha señalado como necesaria para recuperar autonomía y salud emocional. La reconstrucción que sigue implicará, sin duda, tiempo, contención profesional y decisiones conscientes por parte de quienes protagonizan esta historia, así como la reflexión de una sociedad que observa y participa del relato desde las pantallas. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.